Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir todos. No se puede decir gracias por venir con este día tan feo, porque la verdad que estaba fenómeno. Pero en todo caso, gracias. Y bienvenidos. Cuando nos invitaron por primera vez, la primera vez que nos dijeron de hacer esto, se habló de un taller, nos hablaron de un taller de 2 horas, un taller express. Se dejó de lado eso porque el ciclo es Fuego Amigos y entonces esto era una conversación entre amigos sobre ciertos temas, pero a lo mejor a alguien le quedó la idea, por lo menos a mí me quedó la idea de que tenía que tener algo de taller. La verdad es que yo empecé a tener amigos escritores en uno de los primeros talleres que hubo en Argentina, allá por el año 69. Y me vino muy bien, porque nos hacíamos compañía y nos mostrábamos las cosas. No había coordinadores ni especialistas como después cuando los talleres proliferaron hasta su estallido total hoy, ¿no? Que hay tantos talleres como cervecerías y ahora barberías. Pero indudablemente si alguien venía con la idea de que esto podía ser un taller, no, yo la verdad es que después cuando me hice un poco más grande, nunca quise dar talleres. No me gusta la situación de tener que guiar a la gente. Sí, leo textos de amigos, de gente joven, etcétera. Opino y además he trabajado mucho en mi vida con textos de otros porque soy traductor y corrijo también textos de otros. Tengo una revista con mi mujer. Pero después surgió esto, ¿no? 2 amigos, un compositor de canciones, cantante, miembro de un grupo de pop rock, digámoslo así, y un escritor de narrativa, hablan sobre sus procesos creativos. Y les tengo que decir que lo de esta definición de este acto tampoco me convenció mucho. Primero porque desconfío mucho de la palabra creatividad y creador. Y ahora no es que desconfíe, ahora en cierto modo tengo que cuidarme de no detestarla. En principio porque las religiones han hablado del creador y sobre todo las religiones que menos me gustan. Me gustan las religiones, pero las monoteístas no tanto. En realidad bastante poco. Y el creador es una cosa así. Y aplicado a la vida cotidiana, como se aplica hoy, creatividad en la cocina, creatividad en el corte de pelo, creatividad en la ropa, creatividad en la vida conyugal, me está empezando a reventar. Y yo no me considero un creador, me considero un escritor. Es decir, alguien que escribe. Personalmente creo que escribo todo el tiempo, incluso cuando estoy leyendo, pienso como lo habría hecho yo, o pienso lo que diría yo y escribiría yo sobre lo que estoy leyendo. Es una actividad full time, incluso por supuesto cuando hago lo que hago para ganarme la vida, que es traducir. Y ahora dejo la palabra. Enseguida me doy cuenta que bueno, hay una cadena de afinidad que es primero la desconfianza al taller. Yo nunca fui a un taller, no sé cómo sería. Workshop. Y aparte me imagino que hasta tenés que pagar todas cosas por las que no iría. Después tuviste desconfianza a la creatividad. Todo esto de las cosas que acaba de decir Marcelo, ¿no? Y después, bueno, desconfianza también a las religiones monoteístas. Esta clase de desconfianza
quizás es lo que empieza a estar en el motor de la persona que termina escribiendo. Esta suma de a partir que uno avanza en la narrativa, en contar cualquier cosa, empieza a tener desconfianza también. Por uno mismo, básicamente. Yo me pregunto, sí, bueno, ¿vos desde cuándo te das cuenta que vas a ser escritor? ¿No? Eso... Porque es muy difícil figurarse esto en la adolescencia, porque es un futuro bastante, viste que es un futuro bastante inestable, irte hacia un lado donde, bueno, no se sabe cómo se vive y se pierde un montón de tiempo. Yo empecé a escribir en una época... Se utiliza un montón de tiempo de una manera no productiva para los cánones de la cultura moderna. Yo empecé a escribir como hijo de una familia judía de clase media, el inferior un poco más bajo de la media, y en mi casa no había libros y todo eso. Cuando, perdón, a mí me gustaba la física, quería ser físico, pero de golpe me empezó a gustar la literatura, empecé a escribir, digamos, a los 15 años. Porque empecé a leer libros que me gustaban mucho, siempre había leído desde chico, pero... Y era un lío, porque no solo decir voy a escribir era un problema, o sea, era una angustia para mis padres. ¿Qué va a ser de tu vida? Y después era un enojo. Entonces dije, voy a estudiar letras. ¿Cómo vas a estudiar letras? ¿Qué vas a hacer estudiar letras? Bueno, en fin, no importa, trabajé de periodista, dejemos eso. Pero, ¿por qué escribía? Escribía porque ahora no pasa tanto eso, por supuesto, y menos en la clase media baja, ¿no? Pero la verdad es que uno escribía para ser interesante, para hacerse el interesante. Yo no jugaba mal a la pelota, no era muy malo para los deportes, no era malo para las matemáticas, pero para las chicas era mucho más interesante que uno escribiera. Y para los amigos también descubrí pronto. Pasaron los años, llegó un momento en que después de los talleres y todo eso yo leía muchísimo más, todo el tiempo que podía, ya imitaba escritores que me gustaban y de repente empecé a pensar en cómo estaban hechas esas obras que me gustaban, empecé a ver lo diverso que es el mundo de la literatura, porque soy lector de poesía también y de ensayos, y la literatura me empezó a interesar muchísimo más que ser interesante o hacerme una identidad o una personalidad. De hecho, he escrito muy poco sobre mí mismo. Me interesa la literatura, el fenómeno, por qué sucede eso, por qué existe, cómo está hecho, por qué es tan diversa, qué maneras hay de hacerla, qué papel juega en la vida común, qué papel juega en la vida de uno, cómo puede ser una forma de vida, los mecanismos, las maneras de leer. Todo eso me pareció muchísimo más interesante. Y ahí me parece, en ese momento, que yo calculo que habrán sido los 22 años, es cuando me parece que ahí me hice escritor. Como decía un amigo mío, perdón, solo una cosa más, como decía un amigo mío, uno deja de ser adolescente la primera vez que recibe la llave de una casa que alquiló, uno mismo. Bueno, yo qué sé, cuando uno... Es para citar, ¿no? Tampoco tiene mucha importancia, pero lo otro sí, Y... no, lo autodidacta, ¿no? Que como no hay una... Aunque yo no fui tan autodidacta como... Porque voy a hacer esos talleres, pero tampoco hay mucho... No hay mucho desde dónde sacar... En lo mío, es más, sacar un escritor de canciones, ¿no? Un compositor de canciones. No hay mucho, porque aunque vayas al conservatorio, aprendas música y estudies composición, sí. Es como también te dijese, vos podés estudiar en talleres literarios, ir a la universidad y puede ser que no te dediques
a ser escritor o no escribas, más en lo que escribimos nosotros, que exprimimos la imaginación, no es que estamos en ese juego con la imaginación, en ese juego bucólico permanente con la imaginación. Pero uno puede copiar la imaginación también. La imaginación, como el deseo, puede ser inducido, ¿no? Hay que encontrarla, ¿no? ¿Cuál es el nudo de tu imaginación, el núcleo? Pero si vos copias imaginación, es un poco farsante. No, ya lo sé, pero podés hacerlo sin darte cuenta, quiero decir, todos somos prisioneros de lo que circula. Sí, para eso tenés que estar despierto, es decir, ser bueno, contingente en sí. el tiempo. ¿Y qué hiciste para estar presente. despierto? ¿Cómo te armaste cómo te autoeducaste? ¿O te formaste, te autoformaste? No es un proceso consciente. ¿Qué escuchabas, Claro, qué leías? es decir, no es un proceso consciente natural, es un proceso acumulativo que también va generando tu voz y tu forma de reaccionar a esa realidad a la que sos constante. Pero bueno, como vos, escuchando discos y leyendo libros, no había mucho más. Y después, bueno, te vas dando cuenta también que tu propia cabeza va teniendo ese, como vos decís, vos escribís permanentemente, porque algo no deja de escribir. En mi caso no me lo deja de cantar o no me deja también de aparecer en el panel esa clase de escritura que hago. ¿Qué aparecen? ¿Versos, fragmentos de melodías, todo junto? Muchas veces aparecen como versos y a veces aparecen las melodías aisladas de los versos. Pero normalmente cuando eso aparece en la cabeza y puede durar mucho tiempo y vos vas acumulando, pero en el momento que te tenés que sentar a escribir, ahí ya vas trabajando con las dos cosas juntas. Dentro de esto, de las muchas cosas que concurren... Pero bueno, tiene mucho, es decir, eso de voluntad escribir. ¿No? Sí, por supuesto. De doblegar la voluntad, porque básicamente hay que estar sentado y bueno, después, vos tenés más técnicas para agarrar el trance y velocidad de trance. Depende. Una de las cosas que yo puedo decir, que son ciertamente ciertas, es que una de las razones por las que uno se sienta todos los días es que le tiene que interesar lo que está haciendo. Cuando no le interesa mucho y lo hace por alguna otra razón, es mejor dejarlo o esperar un momento y ver si la cosa llama o no. Pero una de las razones es que uno espera el momento en que deja de pensar, en que la cosa lo lleva totalmente, tuerce los propósitos que uno tenía, porque el lenguaje tiene esa potencia magnética, energética. Llega un momento que se autogenera y autorreplica. O produce un replay con la mente. Pero hay un momento en que uno entrega el dominio de lo que está haciendo y deja que cada frase conduzca por su cuenta a la otra. Parece que fuera mentira esto, pero precisamente porque parece mentira es que cuando sucede uno se da cuenta que lo que quiere es que eso vuelva a pasar. ¿Por qué? Primero, porque tuerce las intenciones. Segundo, porque uno se da cuenta finalmente que está chocando contra su persistencia, contra su dureza, contra sus prejuicios. Y segundo, porque está descubriendo por qué se puso a escribir esa historia. Esa es una gran esperanza, darse cuenta de por qué uno se sentó a escribir eso, porque eso es parte del hecho de vivir en la literatura o vivir en la creación de cualquier tipo. Es decir, corregir algo que siempre será incorregible en uno, pero es una esperanza, aprender algo sobre uno mismo y ver cómo no se conoce suficientemente. Pero al mismo tiempo se abre el campo de la mirada. Esto no me había fijado.
Yo creo en la interacción, en la interacción real, la busco entre los momentos de la vida común, los escenarios, todo lo que nos rodea, lo más posible de todo lo que nos rodea, en general y en detalle. Es decir, creo en la atención. Y escribir a veces duplica la atención y la atención juega un efecto en la escritura. A ver, yo quiero unas cosas. Sobre vos como escribís narrativa, podés estar desde la voluntad proponiéndote a escribir durante un periodo de horas diarias y te sentás y agarrás como cierta conducta para hacerlo. En eso es más parecido a tocar música, pero Claro. no a escribir canciones. Porque vos te sentarías todos los días a escribir canciones. Ni poesía. Por eso, Ni poesía, no. no todas las escrituras son iguales o se llega Por desde la misma supuesto que manera, no. se decía de la misma manera. Pero, sin embargo, las dos provocan eso que perseguimos. Sí. Esa instancia de salir al encuentro de algo que nos llega hasta de una forma neuroquímica y nos da como un placer cuando lo encontramos. Sí, también puede ser yo no sé, te pregunto. Pero bueno, porque para mí también es muy importante el diálogo permanente con, a veces inconsciente, y muchas veces muy consciente, con todo el resto de la literatura que uno admira, la poesía, lo que sea. De hecho, no me molesta, sobre todo en el mundo de la literatura de hoy, confesar que uno se levanta, mira libros en el medio de lo que está escribiendo, libros que admira, libros curiosos, curiosidades, creo que vos podés para llegar buscar como poniendo vos podés, otra nafta, ¿no? en el podés acelerador. ir a un pedazo de un libro que recordás para releer, ¿eso me decís? Yo no encuentro nunca lo que quiero dentro de un libro que ya leí. Sí, por una supuesto. vez que lo leí, porque me sirve, que es doblás páginas. es como una herramienta. ¿Sabés que vas a volver ahí? ¿Vos sabés que vas a volver? Yo subrayo mucho los libros. La mayoría de mis libros son como cuadernos de notas. Son imprestables, ilegibles para otros. Muchas veces con mi mujer, Graciela Esperanza, que es una escritora y ensayista, tengo que comprar, si el libro es de los dos, yo le tengo que comprar otro, porque el mío es inusable. Y sí, si te lo dan todos leídos ya subrayados. Sí, claro, y con no, y te estás escrito. dando cuenta que hay Escrito. alguien que no piensa igual a vos y te llama y te hace desatender. De hecho, es un fenómeno muy interesante y se han hecho ciclos sobre eso, sobre comentarios sobre libros subrayados, ¿no? Eso es muy interesante. Pero y vos los grandes, no sé, uno busca la música del siglo XX y dice, ¿quién fue un gran cancionista? Stevie Wonder. Por ejemplo. Nat King, Louis Armstrong, que no era tanto un compositor, perdón. Stevie Wonder, Lennon y McCartney, Mahler. Lightning Hopkins. Mahler, sí, Lightning Hopkins. Bueno, todos los estándares de jazz, ¿no? Sí, y bueno, y a vos que te... pero ¿no te suena eso en la cabeza nunca? No quiero que lo digas que sí, pregunto. No sé, no, desde donde yo traigo las canciones, no atravieso esa clase de fantasmas de otros. ¿Y por qué te sentás? ¿Qué es lo que te lleva a sentarte? A veces preparar un disco también. Para atrapar cosas. Normalmente, algo de todo lo que puse a funcionar lo necesita, es parte de un combustible de lo que necesita
el performer que soy para estar en el escenario. Entonces una canción por eso tiene a la vez como escritura la conciencia que está declamada, que no solo está declamada, que va a estar interpretada. Eso es lo que te quería preguntar. Entonces, Sí. cuando escribís, también vos escribís para a tener efecto sobre el personaje que la canta, que muchas veces sos vos. Sí. Creo que eso no se separa mucho de la escritura. ¿Y qué pasa cuando la cantás muchas veces? Que es una pregunta muy banal que nos hacemos los espectadores de teatro y los seguidores, hay periodos donde y le los perdés seguidores el- músicos. ¿Qué sí. pasa cuando interpretaste esa obra, esas escenas Y hay vari- 43 veces? Te vestiste todas las noches de otra persona. No, es que es como también como el arte marcial, que a veces la repetición lo automatiza tanto y lo saca de una forma De ser un montaje. tan Sí. física que vos solo prestás el cuerpo para la interpretación. Claro. Y ni siquiera tenés que pensar en la letra, a veces yo trato de, como el tiempo en la música que vos haces como intérprete es un tiempo ganado, porque básicamente un tiempo que no tenés que, casi no pensás. Entonces es una instancia de presente de ese tiempo ganado en la performance. Cuando vos estás cantando las canciones, estás en un momento tan automatizado, físico básicamente, tan poco racional, que es lindo porque, y bueno, en esos momentos hasta a veces pienso en la letra y a veces ni la sé. No sé qué va, no sé cuál es la próxima, no sé cómo sigue, no sé nada. Por eso básicamente tenés que dejarte Y viene igual. que el cuerpo la haga. A veces Y vienen, a viene veces se igual. van. A veces no son la, inasibles. sí, un No, poco. son inasibles, quedás en el medio de una especie de paisaje que no reconoces hasta que volvés, hasta que algo de la canción te llama y te mete otra vez adentro. Pero Probablemente el arreglo la también, verdad ¿no? es eso, El arreglo también. cómo construir ese mantra que después repetido tantas veces te va a extrapolar de vos. Sí. Si vos te planteás de que te vas a sentar a construir eso, y es bueno, al menos no es que es imposible, es un poco como pedirle demasiado a la imaginación. Primero te sentás a jugar. Sí. Te sentás a jugar y tenés que aceptar que vas a estar mucho tiempo. ¿Viste cuando hablábamos hace poco de lo que decías de que vos habías perdido el temor a la hoja en blanco? Como yo no sé, yo tengo siempre una hoja que puede estar en blanco o no, pero yo a veces me siento mucho tiempo a jugar y no logro nada. Y después, una vez que tenés algo y jugás con un poquito, a veces estás más que mucho tiempo jugando con eso hasta que vas extrayendo todo el sedal de la canción, tirando de a poco. Pero es eso, es dedicarle muchas horas, hombre, de concentración. Y sí. Mucha hora, hombre, de concentración a algo que no tiene que ser más que una especie de juego que solo te reconforta a vos. Yo, de todas maneras, creo que para nadie es conveniente, creo que ni siquiera para los poetas, por lo menos en mi experiencia de escribir una poesía que nunca me gustó, porque llegó el momento en que tuve que aceptar que la visión que tienen los poetas del comportamiento del mundo no es exactamente, los poetas digo, los verdaderos, por lo menos los poetas que a mí me gustan, que no son pocos. La visión que tiene esa gente y la manera en que le funciona la cabeza es muy distinta a la mía. Yo tuve que aceptar que soy un narrador, o sea, me paso la vida contando, doy muchas vueltas, cuento muchas anécdotas y me gusta que me las cuenten. Y no solo anécdotas, que me cuenten. Al punto de que me di cuenta
de que, como mucha gente, algunos lo saben y otros no, si soy un ferviente lector del diario, todos los días, bueno, todos los días que puedo, que son casi todos los días de mi vida, es porque uno se pregunta, ¿no? Esto es un paréntesis, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que yo esté disfrutando del mate, mordiendo la tostada, diciendo qué bien que está esto, y leyendo que se ahogaron, este año se ahogaron, ya llevan ahogados en el Mediterráneo 80 inmigrantes escapados de África, o cualquiera de las barbaridades que uno lee? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque en realidad uno está leyendo el diario por otra razón, por actitud cívica, porque piensa que no está contribuyendo al mundo si no está informado, para poder conversar sobre la información y participar de la vida civil o social, pero en realidad uno puede soportar eso porque lo que quiere es que le cuenten historias. Yo por lo menos me doy cuenta, tengo que aceptarlo. De manera que soy... Ahora redondeo. No, es que yo soy así, doy vueltas. Pero sí, también me gusta contar. Me gusta contar lo que leí en el diario, me gusta contar las películas que he visto, y para no ponerme tan pesado, escribo. Y eso es lo que hay, se me ocurren historias continuamente. Después eso tiene modificaciones que vienen con la vida, siempre me gustó la literatura fantástica, y escribir, estar en la invención, dejarse llevar, encontrar el momento en que la historia piensa por uno, para decirlo de una manera un poco grosera, es una evasión. Es una evasión de este mundo que uno no tolera, porque él dijo que la cosa empieza con la desconfianza. Para mí empieza con la incomodidad. Realmente yo creo que uno de los móviles esenciales de escribir es estar incómodo en este mundo que nos dieron. Y a mí me parece que realmente la realidad es muy estrecha, está muy mediada, está muy recortada, muy modificada por lo que recibimos y totalmente controlada por el sistema de control más grande que existe, que es el lenguaje, o los lenguajes. No podemos pensar fuera del repertorio de lengua que tenemos. Cuando uno escribe y trata de hacer algo con el lenguaje, en la narrativa, en un relato, en una novela o en una canción, o en un poema o en un ensayo, trata de hacer algo con eso, está modificando su manera de percibir. Es lo que quiere lograr, ampliar la percepción. Esto sigue, es más larga esta disquisición, pero... Pero que es un buen motor la incomodidad. Totalmente, claro. Sí. El más grande, casi, de los motores, sí. Sí, no lo es para todos los artistas, no es esa para todos los artistas. Hay algunos que se sienten cómodos en el mundo y hay otros que se van para el otro lado, como Vargas Llosa, que decía una vez, y me impresionó, me gustó mucho cuando yo tenía 20 años, cuando me gustaba Vargas Llosa, el primer Vargas Llosa. La felicidad es literariamente improductiva. Si lo pensé 20 años después de que la frase me gustara mucho y me pareció monstruosa, porque no es la infelicidad lo que es productivo, que uno necesita llorar. La felicidad, ¿no? La felicidad es literariamente improductiva. Yo qué sé, hay gente... También pero... Hemingway decía que escribía mejor cuando se peleaba con la mujer y había mala onda en la casa. A mí, cualquier cosa que me moleste hasta ese punto, no funciona. Pero sí,
hay muchas formas de la ebriedad. El porro, las drogas, la oración. Kafka decía escribir como se ora. Hay muchas formas de la ebriedad. El resentimiento puede ser una ebriedad también para escribir. A mí no me funciona. No, le tengo desconfianza a escribir por resentimiento. Pero la incomodidad y decir, acá estoy mal, a ver dónde se puede estar mejor, en lo que escribo puede estar mejor, puede salir algo de mí que sea mejor que lo que hago cotidianamente de mi vida y lo que le hago a los demás. Para mí es un motivo ese. Después está la vanidad, por supuesto que está, no dejemos de lado. Normalmente en ¿no? la composición de canciones, lo que más asusta al empezar a escribirlas, y también cuando escribís más de 10, más de 20 en tu vida, es... ¿Cuántas canciones escribiste más o menos? Debo tener unas 400 publicadas y grabadas. Joder. Para eso debo haber tirado 200 más. Sí, bueno, O 100. claro. A veces tiro un poco menos, pero invierto un montón de tiempo en fracasos. Pero a veces, y soy feliz durante el periodo que las escribo también, ¿eh? Pero lo que te decía es... El fracaso. Y bueno, después no se la puedo mostrar a nadie, pero y digo, Sí, todo claro. lo que me costó, todo el tiempo que invertí en esto y es malísima. Pero cuando estaba siendo feliz cuando la A mí estaba escribiendo. me pasó con novelas enteras. Pero a mí me aterrorizaba bastante, que lo debo haber hablado con vos en la época del 2001, que escribir canciones era buscar motivos. Porque Sí. las canciones señalan algún motivo, o tenés que tener un motivo, porque si no, están vacías de eso, y se les nota. Entonces, me aterrorizaba tener Por que ejemplo, enfrentar, viste, ya no la página en blanco, tener que enfrentar la búsqueda del motivo. Y el problema es que ¿Por qué me voy a poner a escribir esto? Claro, y después es que si vos tenés muchos motivos también, que es muy sospechoso, que nadie tiene muchos motivos para los que escribir, y después se le nota a la canción cuando persigue un motivo que está por fuera de ella. Se le nota eso manipulado a la canción. Una excusa. Que esté tan manipulado, que al final nos quiere decir eso. Sí. Entonces, yo hablé con vos sobre eso y me sirvieron muchas cosas que me contaste en esa época. Bueno, porque no tenía mucho a quien ocurrir que escriba algo, ¿no? Éramos amigos y escurría vos Sí. que estabas enfrentándote a cosas. Sí. Más o menos esos fantasmas que quizás me enfrentaba yo. Pero había salido justo para esa época, que salió quizás un poquito después, en 2003, una compilación de ensayos tuyos que se llamaba Realmente Fantástico. No sé si te acordás, ¿sí? ¿No? Eso Sí, sí, como te acordás. me acuerdo. Bueno, que muchos son ensayos sobre escribir. Y yo no sé, supongo que lo decís vos, porque yo lo aprendí de ese libro, no de uno de los ensayos, sino del contexto de eso, que a mí después me sirvió mucho y me hizo no temer tanto salir al encuentro del motivo, sino que el motivo se encuentra haciendo, fluyendo, básicamente, en el componer, en el escribir. Entonces, vos ponías el caso de la música y ahí lo comparabas con el free jazz o con muchas cosas que más que nada tenés que sentarte a hacer. Y el hacer a veces, normalmente, va suscitando un motivo. Empezás con oraciones que quizás te sorprendieron, versos que te sorprendieron, palabras que chocan, y vas estirando hasta que en un momento sale al encuentro el motivo. Después puliéndolo vas logrando la canción. A ver, ¿podés definir un poco mejor motivo? ¿La razón por la que estás escribiendo? Sí, eso intangible que la canción transporta, Ya. que es más de lo que dice, porque también es lo que esconde, sí. Es una especie de complicidad, sí, que la canción logra en un posible futuro oyente. Sí.
Es que cada canción tiene que tener el suyo. En cuanto es decir, estoy hablando más acotado al mundo de lo que yo escribo, ¿no? Entonces, vos a la vez sos un buscador de esa clase de motivos. Pero en la literatura, es decir, la narrativa operan otras fenómeno, cosas. Ese fenómeno yo no lo puedo conseguir sin estimularlo. En principio tomo notas. Se me ocurren cosas, se me ocurren cuentos, se me ocurren ideas. Después tengo procedimientos de los cuales puedo decir algo más tarde. Procedimientos, es decir, trucos, que no son trucos para aparentar algo, no son trucos de ilusionismo, son lo que ahora se llaman gadgets, es decir, cosas que me di cuenta de que funcionan. Funcionan porque tienen un tipo de mecanismo acorde con mis sistemas neuronales o con mi emoción, o con mi sensibilidad, lo que sea, no importa, después lo digo. Pero tomo muchas notas, escribo muchos papelitos. Tengo papelitos por todos lados. Yo también los voy acumulando y a veces insisten sobre ciertos temas. Por supuesto que están las cosas que quedan grabadas en la cabeza. Esas son las que verdaderamente importan. Y uno dice, y uno se las acuerda, no se las olvida. Anota el papelito y después el papelito no hace falta. Y si él se dio cuenta que el papelito no hubiera hecho falta, eso importa. Pero yo transporto todos esos Entonces, papelitos. después hago guiones. Los transportás. Sí, los voy teniendo, los voy No, acumulando. yo los llevo. Tengo un cuaderno de notas, pero el cuaderno está vacío y está lleno de papelitos. También, yo tengo esa masa de papelitos. Y en una época, bueno, y después los tiro en un cajón, ¿no? Y los miro, pero esto es muy importante, por eso es también una pregunta. Hay algo que uno se da cuenta que aunque no tuviera 13 papelitos escrupulosamente anotados, no me quiero olvidar de esto, se lo hubiera acordado igual. Y eso entonces ya es la boya que flota, es una boya, no es una plomada, sino que es una boya. Intermitente, por poner eso. Pero si yo me voy a poner y desarrollo una idea, sobre todo si es una novela, pero incluso en un cuento, hago guiones, y a veces guiones muy detallados, porque uno va a trabajar con eso mucho tiempo, no sabe cuánto va a durar. Yo pensé una vez que iba a escribir una novela que digo, esta novela tiene que ser relativamente corta precisamente porque está demasiado cargada. Y cuando iba por la mitad, por la página 350, y me di cuenta de que iba a tener el doble, dije, acá pasó algo muy extraño y probablemente muy malo. Pero no pude dejar de hacerlo. Un poco por porfía, porque ya había escrito 350 páginas, ahora no iba a parar, pero tenía muy poca fe en el resultado. Sin embargo, el hecho mismo de porfiar y de seguir adelante me impregnó. Dije, bueno, acá está esto, a ver para dónde va. Entonces me puse a pensar de nuevo. No tenía nada que ver con el principio, simplemente estaba el concepto básico, que es un hombre que tiene un comercio de lencería femenina y que por las noches escribe un diario. Después apareció de todo. Pero ahí yo puedo encontrar algo. Pero yo descubrí el motivo. El motivo lo descubrí cuando tuve que explicar qué había hecho. Pero está bien, eso es lo mismo que dije al principio. Uno escribe para encontrar por qué escribió eso, porque ese descubrimiento es un descubrimiento del mundo y también es un descubrimiento de uno. Acá hay algo que por el camino fui poniendo que no me había planteado nunca. Bueno, en fin, más o menos eso, ¿no? Más o menos. No, bueno, yo te decía que en ese Pero caso, después está el ánimo del libro. Narrativa, no estás tan a la búsqueda del motivo, pero lo que sí surgen
esas cosas inesperadas que me gustan, que a mí me gustan detectarlas cuando voy leyendo, ¿no? Que es por lo que este dueño de lencería tuvo una aventura tan larga, por ejemplo. En ese proceso de narrar, se te ocurren historias disparatadas que no las tenías antes de sentarte. No. Esos raptos disparatados que transportan, inclusive le dan, tienen hasta una forma estética que condicionan tu pluma, que hacen de todo, ¿no? Y que terminan siendo historias disparatadas dentro del proceso de una narrativa más larga, que era toda la novela. Pero se necesita la técnica, ¿eh? Yo no soy de los que desprecian la técnica. No, en conjunción con eso, porque si no, no sabes cómo manejarlo, ¿no? Y vos también. Eso equivaldría un poco a los motivos que yo llamo dentro de una canción. La novela puede acumular más de esos. ¿Y cómo funciona la técnica con eso? Sí, funciona muy poco en la escritura de la canción. ¿En la poesía funciona tanto la técnica? Depende de los poetas, pero hay poetas muy defensores de las rítmicas internas, de las métricas, que no son las mismas métricas que en el siglo de oro, ¿no? Pero en ese caso las métricas y la rítmica interna también te la da la composición que dicta la música, que sí es un universo más matemático y más de combinación. Y el lenguaje es un poco más polimorfo en ese caso, porque vos podés jugar más. Y cuando vos estás escribiendo inclusive teniendo en cuenta la melodía mientras estás escribiendo, la melodía te va marcando lugares donde la palabra se expone más que otra. Entonces vos eso es muy notable cuando uno escucha canciones. Entonces vos sabés que esa palabra va a quedar más expuesta en el lugar métrico que quedó. Sí. Bueno, tratás de que esa palabra no sea la peor de la oración. Porque a veces no tenés, cuando no tenés salida, y bueno, tenés que cambiar. A veces puedes estar meses buscando que en ese momento melódico en que está atravesando todo el verso, no me quede esa palabra que está arruinándolo todo. Sí, eso pasa en la prosa también, y sé que en la poesía también pasa. Hay giros necesarios que uno busca cambiar y que no puede porque se vuelven imprescindibles por cuestiones sonoras, por cuestiones rítmicas y por cuestiones de contenido, si es que existen, que no existen por supuesto, fuera de la superficie del texto, y que son muy botonas. Y uno duda mucho porque ¿viste el caso del último? Están al borde de la falla, ¿no? Están al borde de la denuncia de una impostura total. Sí. Y entonces trata de modificarlas, pero a veces son inevitables. Y también es parte de la honestidad. Yo no creo en la autenticidad, ¿no? Es muy difícil que existan personas auténticas, no ya escritores. Es un valor que no se puede discutir, la autenticidad. No existe, uno siempre está manipulando, uno siempre está moldeando, ¿no? Y antes de que un personaje choque contra un árbol, está la mano que escribe, que va a chocar contra un árbol. Lo que uno quiere es que el personaje alguna vez choque solo, se lleve un árbol por delante sin que uno lo hubiera pensado. Ya dije al principio que eso sucede y Adrián también dice que eso sucede. Pero yo quería preguntarte una cosa, que en realidad no es una pregunta, es el comienzo de una reflexión. Vos estás hablando de todo esto, del motivo y de todo esto. Ahora, cuando la canción terminó y uno, que en cierto momento de la vida, pero también desde joven, va acumulando canciones, memorias de canciones, memorias del tiempo, con esa enorme poder de evocación que tiene la canción, pero al mismo tiempo de su calidad de burbuja, ¿no? que es lo
que es lo lindo de la canción. Uno a veces siente las canciones como algo que puede tener en la mano y que contiene un mundito comprimido. No se deshilacha, dura poco, ahora hay canciones que duran más. El mismo Adrián está haciendo canciones que duran más ahora, de desarrollo más largo, sin puente, me dijiste. Por ejemplo, sí. Sí. Bueno, en fin, las formas varían y todo eso, pero no cabe duda de que uno Sí, la canción es pone un mundo una cerrado, canción y es un mundo cerrado. son montones de universitos, ¿no? Sí, es esa burbuja donde espías y como es poliforme, cada uno que la ve algo distinto. Al mismo tiempo Al está mismo la galaxia de la canción, ¿no? Por ejemplo, la galaxia bueno, no importa. ¿La galaxia qué sería? ¿A qué No, una a qué galaxia o sistemas solares o sistemas planetarios de la canción, por ejemplo, el hip hop, yo qué sé qué decirte, Es igual. el rhythm and blues, ¿no? Las canciones de rhythm and blues, los boleros, son pequeñas galaxias que forman parte del gran universo de la canción, donde está Schubert también, sí, digo yo. Pero son universos estilísticos distintos que tienen Sí. sus más patrones comunes, pero Sí. de todas maneras son parecidas en cuanto a que atrapan algo. Sí. Eso, atrapan algo y la canción lo lindo que tiene es que va por el aire, que no necesita tanto un medio, ¿no? Porque va por el aire y atraviesa, impacta sobre el oyente y cuando impacta despliega. Sí. Entonces tenés que armar como una especie de mundo, hacerlo miniatura. La canción proyectarlo. remite mucho más a uno mismo que un libro. Ahí está, hay algo que me gusta. A ver, para ahí. La gente, uno se apropia de las canciones y las canciones hablan con uno. Uno las personaliza. Sí. No es que yo piense que eso está totalmente bien, pero es inevitable. Es inevitable, pasa con la canción. Hay algo que me gusta acá, que la instancia que tiene el autor de llegar íntimamente al oyente. Y también no el oyente o el lector tiene una comunicación también íntima porque ve cómo piensa el que escribe. Sí. Esa instancia que va de ambas direcciones es, creo que... ¿Vos creés que uno ve en una canción como piensa el que mínima, escribe? A veces sí, a veces no. En la literatura sí. Ah, en la literatura. En la literatura sí. Y te diría, y en la letra escrita también, porque no sé uno cuánto puede esconderse. El autor siempre está un poco atrás. Y sí está, siempre está sí, un poco atrás. pero... Nunca decir, porque si no podrías escribir como otro, y no se puede escribir como otro. No, pero uno no es siempre el mismo. No, bueno. Ni siquiera en todas las conversaciones, ni siquiera con todos los amigos es siempre el mismo. Pero ni es el mismo que escribió la primera novela que la última tampoco. No. Pero igual las dos contienen esa instancia de intimidad entre lo que uno lee, entre el lector y el que el lector sospecha tener una intimidad muy profunda con lo que está leyendo. Yo te voy a decir dos cosas diferentes sobre eso. Por un lado, tenés razón, porque si tengo que hablar por mí, siempre me gustó, quizás porque me convenía, una frase de Pavese, de sus diarios que están editados como El oficio de vivir, donde dice que a él le gustan los escritores, que él dice que todo gran escritor es espléndidamente monótono. Hay escritores que han escrito obras muy diversas y yo siempre contrapuse esa idea que me tentó porque justificaba que uno se repitiera.
y sabemos que la repetición es la muerte, o por lo menos es la compulsión. Pero puede Me ser que no se esté gustaban refiriendo a algunos, eso. no, me impresionaron algunos pintores como Braque, por ejemplo, que es conocido como cubista, pero una vez fui a una gran retrospectiva de Braque y el tipo había hecho de todo, muchísimas cosas diferentes. Pero puede ser que no se esté refiriendo a eso la frase. ¿La qué? La frase de que es no sé cuánto. No, espléndidamente monótono quiere decir en cuanto al estilo. Bueno, pero puede ser que no se esté refiriendo al estilo, a la búsqueda de No, temas que en el la fondo no- siempre que en el dice fondo lo siempre es mismo. el mismo. Bien, a eso iba. Es decir, bueno, puede disfrazarse de todas esas maneras. Y lo más gracioso es eso para el lector, ver cómo puede esforzarse por cambiar 1000 veces. Pero también parece también está el deseo de que la forma sea algo nuevo y de contar algo diferente. En el fondo es así, como por eso te Las digo dos que te cosas iba a dar la pueden razón. suceder. Yo, durante muchos momentos de mi vida, anoto cosas en cuadernos. No son diarios, no digo hoy vi a fulanito y estuvimos discutiendo de tal cosa. Mi amigo tal, o he leído una novela de tal. No, anoto cosas de teoría, anoto cosas que vi, copio frases, ideas de cuentos, las que no llegué a tiempo de poner en papelitos, y ideas. Ideas sobre todo, sobre la literatura, sobre cosas que me hace pensar un libro de divulgación científica sobre el universo. O sea, todo eso que uno no le mostraría nunca a nadie. Pero me sirven para trabajar. Ahora bien, llegó un momento que uno tiene una pila de cuadernos de esos, algunos son de hace muchísimos años, más de 30 años, y de golpe dice, vive con la sensación, como dice él, de que va cambiando. Ha escrito cosas bastante diferentes de las de hace 30 años, ha tentado formas nuevas, ha inventado historias que nunca se le habían ocurrido en otros momentos y de golpe se pone a buscar algo que había anotado en un cuaderno y lo abre y se encuentra con algo que pensó ayer y que le pareció que era una novedad. Uno es siempre el mismo, es una cosa Pero, así. El cambio no es Pensó siempre en una tonalidad. ¿El cambio no es darle distinto uso a lo mismo? Porque no necesariamente. Lo mismo sería el lenguaje, ¿no? Que está no ahí, necesariamente. habita como pensamiento adentro tuyo. Y vos lo que estás siempre es manipulándolo o reordenándolo. No, pero yo creo que las superficies cambian y la escritura tiene mucho que ver. Porque si no estaríamos, si eso lo remitiéramos a toda la humanidad, estaríamos en que es imposible, en que siempre hay algo profundo que es igual. El complejo de Edipo, todas las literaturas, todos los grandes temas de la humanidad son el poder y todo eso, o como dijo Borges, que no es por hablar mal de Borges, porque no me lo permitiré jamás, ¿no? Borges. Pero él dice en un momento, bueno, y al final siempre la humanidad ha contado dos historias. La de un Mesías que baja de la montaña y se hace crucificar, o la de una nave que navega largamente por el mar con un aventurero que quiere volver a su hogar. No es así. No es así. Estoy totalmente de acuerdo que no. Totalmente que no. Yo creo que el hecho de que el aventurero vuelva en un submarino atómico cambia totalmente la cosa. Cambia totalmente la cosa. Es otro temperamento, otra manera de pensar. Y otro temperamento, otra manera de pensar es otra historia. Y también combato
con todo el amor que tengo por la poesía, que me parece la forma más alta de la literatura, cuando Valéry, que era un escritor de la inteligencia, dice: yo nunca podría escribir una frase como la marquesa salió a las 5. Tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. Es muy importante para un narrador que la marquesa salga a las 5 de la tarde, porque no es solamente una pérdida de tiempo, es que a las 5 de la tarde, perdón, para los que alguna vez me oyeron, porque esto lo dije muchas veces, a las 5 de la tarde hay una luz especial, ha pasado cierta parte del día, en el estómago de la marquesa, ya hizo digestión largamente lo que comió al mediodía, le han pasado varias cosas durante el día, no es lo mismo. Y a las 5 de la tarde se hacen ciertas cosas que no se hacen a las 8 de la mañana. En Musil sería un dato fundamental, ¿no? Fundamental, Tiene claro. horas que puede poder escribir eso. Como que empieza una novela con la temperatura que hace ese día, ¿no? Sí. Bueno, perdón. No, bueno, básicamente no es que siempre... Pero a mí me gusta esa idea que desarmado y vestido de otras formas de lenguaje, siempre el escritor está atrás. Porque tratando de no ser, quizás de ser otro. Y yo me sorprendo también cuando logra que logra ser otro. Y quizás si no sea que cuando me gusta un escritor, me gusta cómo es ese. Y siempre quiero que vuelva a ver su juego, aunque el juego sea distinto, aunque cada novela sea distinta. Pero estás asistiendo a una forma de manipulación del lenguaje. Bueno, es que para mí en el la caso cuestión... de por qué te gusta alguno. Como dije, ya lo dije, pero lo podemos extender. No, está bien, no lo extiendo. Uno trata... No lo extiendo. No sé. Entonces hablo de otra cosa. Por eso, cambiemos, así no tengamos respeto a la continuidad. Otra cosa. ¿Cómo? Dale, propone otra cosa. Cambio otra. No, a mí te decía que me gustó mucho el libro Un año sin primavera, porque no estaba en la línea de las últimas 3 novelas, no tiene que ver con la novela, tiene que ver con que empieza con unas reflexiones que se proponen, un disparador, que sí hay un tema ahí que vos... Y te empieza a llevar a lo que me lleva a mí, ¿no? A disparar, a encontrar cosas que vos sugerís en las combinaciones que me evocan ideas originales. ¿Qué tipo de combinaciones? Combinaciones de que vos lográs, como links entre una reflexión particular sobre el tiempo, más estos que un grupo de poetas o un poeta que, en el caso, no sé, Anne Carson o varios o cuando hablaste de Blake, de mucho en el libro, que también en lo de... No me acuerdo. No, pero bueno, no sobre los poetas. Y eso es perdón, esa clase de combinaciones. Como seguramente, no sé si alguien habrá leído este libro, Un año sin primavera, es un libro cuyo núcleo temático es la meteorología, el tiempo atmosférico, el tiempo que hace. Y en múltiples aspectos, y está escrito durante una estadía de 4 meses No está escrito, está escrito después a raíz de experiencias anotadas durante 4 meses en Nueva York, entre el fin del verano, es decir, los 29 grados, y el 14 de diciembre, es decir, los 4 grados bajo cero. O sea, todo el otoño, en fin, todo eso. Pero básicamente sobre qué hace la poesía con eso. De eso trata el libro. Bueno, y a partir de ahí hablas de un montón de... La combinación de algunas ideas que te vienen a la mente, que traídas o cotejadas con unos poemas, empiezan a tejer cosas juntas y disparan ideas que a veces ni las decís. Y eso me gustó mucho del libro este.
Te decía que O sea, por le lejos disparan al lector al ideas lector, que yo no claro, sí, no como explicito. disparan Bueno, es un ideas, libro sobre la ideas, poesía y la ideas poesía funciona originales, así, ¿no? ideas originales. Es el funcionamiento de la metáfora. Uno, en la comparación en la unión comparativa entre dos términos heterogéneos, como surge una tercera entidad que no estaba antes. Sí, pero ahí tenés, Por contigüidad, por oposición, por desemejanza, por choque y por interacción. No voy a decir acá metáforas muy famosas para explicitar cómo pasa eso, pero es una cosa fascinante. Y además está el pensamiento asociativo. Y uno de los mecanismos de este libro es precisamente el pensamiento asociativo y la atención asociativa. Pues claro, fue un periodo de mi vida que gracias a que mi mujer tenía un trabajo en la Universidad de Columbia, tenía que enseñar, dar un curso de un cuatrimestre, y yo era, como soy muchas veces, invitado consorte, yo tenía mucho tiempo libre. Los dos teníamos mucho tiempo libre, podíamos observar mucho. Y claro, también te han invitado otras veces. Estaba la naturaleza, etc. Y leía mucha poesía. Y empecé a ver cómo aparecía eso mismo que yo estaba observando, la experiencia del tiempo de la meteorología, una tormenta, alarma meteorológica, anticiclones, lo que sea. Y empecé a asociar. Pero también me di cuenta, más allá de la escritura y del libro, de la escritura de este libro y del libro mismo, quiero decir, corroboré algo que había leído muchas veces, dicho por pensadores, por críticos y experimentado por mi cuenta, que es que el pensamiento asociativo es una de los grandes tesoros de la escritura para poder escribir, porque uno lo que quiere es estar ocupado escribiendo, y entonces cuando se da cuenta que eso funciona, se pone a hacerlo. Y quizás ya había llegado a un estado de inteligencia suficiente, de lucidez suficiente como para darme cuenta de que eso se podía ser un texto que no tenía. Uno siempre trata de salirse de los géneros, yo he tratado de salirme del género, de las preceptivas básicas del género cuento, ¿no? Como hacen los compositores de canciones, tratan de salir de las preceptivas de los sistemas básicos, pero nunca había encontrado la manera de hacerlo. Hay que despreocuparse un poco para poder hacerlo. Despreocuparse. Viste que hablaste recién de que, recién porque te encontrabas hay que estar ahí, entusiasmado te encontrabas también, ¿no? en Nueva York porque como consorte, Sí. porque habían invitado a Graciela, pero a vos te han invitado a lugares a escribir. ¿Te acordás? Y te ha dado, y el resultado de eso fue una novela o una novela. A escribir me invitaron una sola vez. Fui a más lugares de residencia, fui de traductores. Pero, como vos bien sabés, yo soy tan traductor como escritor, y de hecho me he pasado muchas más horas de mi vida traduciendo que escribiendo, lo cual también da muchísimo trabajo, pero me hace muy feliz tener ese trabajo, porque eso es salir absolutamente de uno mismo, es sentarse y entrar en el mundo de otro y preocuparse por cómo el otro escribió eso, es decir, entender lo que vos decís, entender cómo pensó así para tratar de que lo que uno escribe, porque uno es el escritor de la traducción, y ahí estamos en represente lo que que uno piensa y esa forma. Bueno, en fin. Que una vez que te gusta uno, lo seguís traduciendo. No solo traducís una obra. Procuro porque soy un traductor profesional y vivo el trabajo que me den. Y descubrís que tiene una lógica de pensar
que aunque cambie estéticamente la forma de la novela, la idea, la narrativa, todo, siempre hay algo que te es familiar. Sí. Pero ahora sí, ahora lo que me importa es sí, eso. Una vez te invitaron a escribir, sí. No te invitaban a escribir. a un lugar y No era escribiste que te invitaban, Inolvidables. no era que te invitaban a escribir. ¿Cómo era? Sí, escribí Inolvidables Veladas, pero es una cosa que se llama Maison des Écrivains, Casa de Escritores, está en Saint-Nazaire, que es un pueblo, una pequeña ciudad de Francia muy curiosa. Gatillaste algo acá y me voy a poner a contar todo eso. No, bueno, y porque Es me- un poco porque me peligroso. gusta. Entonces, yo también Es un poco peligroso pensaba porque que es muy lindo los lo que hay compositores para de los- contar. No, es lindo lo que hay para contar de ahí. Bueno. Es un pueblo, Saint-Nazaire, que está cerca de, que está al final del Alzheimer, del Loire, del río, está en la desembocadura del río Loire. Eso estuvo, el pueblo estuvo ocupado por los alemanes cuando temían el desembarco aliado y está lleno de búnkeres de eso, de hormigón armado, absolutamente indestructibles. Y los hay en el puerto. El puerto es muy curioso, es un puerto pequeño, pero de un río muy importante. Tiene un puente larguísimo para coches, pero no en la desembocadura, sino más adentro donde es más ancho. Pero en la desembocadura desemboca en dos lugares, y uno es una entrada para barcos, con esclusas, es decir, con distintos niveles de agua que se cierran por una represa como el Canal de Panamá, pero es muy chiquito. Y a uno le dan, cuando lo invitan ahí, varios amigos míos han estado también, escritores, en general invitan escritores no franceses, latinoamericanos o de Europa del Este. Y el director de eso es un hombre muy alcohólico, pero extraordinariamente inteligente, que se llama Christian Butemi, ahora no está más ahí. A uno le dan un departamento bastante grande. Y el día que yo llegué estaba en la cocina, que tiene una puerta que da al living, y después del living hay un balcón. Y de repente veo que pasa la chimenea de un barco por el costado del balcón, por delante del balcón. Y es que uno sale a la calle de ese edificio, cruza una calle no muy ancha y está la esclusa por donde entran los barcos cargueros. Eso es muy lindo. Eso creo que lo puse en la novela. Bueno, lo que le piden a uno a cambio de 1 mes o 2 meses de estar ahí, lo dejan hacer lo que uno quiera, y yo como soy traductor profesional y tengo que trabajar todos los días, me llevo una traducción. Terminé la traducción porque tampoco me iba a poner a escribir por encargo, pero sí piden que uno les haga un texto y tienen una biblioteca de textos. Por ejemplo, hay un texto... Por cierto, la biblioteca está en el baño y cuando yo llegué me encontré con un libro, con un texto, porque lo editan ellos mismos, ediciones de la Casa de Escritores de Saint-Nazaire, San Nazario, que había uno de Piglia. Y había un texto exquisito de César Aira que se llama Nuevas invenciones del Petit Maroc. El Petit Maroc es un bar de marinero que hay enfrente, cruzando la esclusa. Bueno, eso. Me pidieron eso. Y yo me inventé una historia que tiene en buena medida ese escenario, pero que no tiene nada que ver con nada de lo que me pasó ahí. Porque no escribo mucho sobre cosas que me pasaron, casi nunca. Te entiendo, sí. A mí me gusta eso. Bueno, pero el texto entonces, ¿qué te pareció? Buenísimo, lo que entiendo que... Más o menos. No, a mí me gusta mucho, es una novela que me gusta.
que lo que entiendo que el ambiente portuario, por donde se deslizan, en la ciudad que se deslizan, eso solo debe tener de ese lugar. Pero bueno, yo no sabía los pormenores, sabía que te habían invitado y que casualmente se te ocurrió algo. ¿Y ese libro fue editado para esa editorial y eso los editan solo en español o los traducen? Lo editan, los hacen bilingües. Pero una versión más grande que la que editaron ellos salió después en Minotauro. Lo que En la yo ya editorial tengo, claro, Minotauro, es Minotauro. que era uno de los sueños de mi vida, editar en Minotauro, y finalmente lo conseguí. ¿Con esa novela? Sí, sí. Fue la única que saqué en Minotauro. Pero ahora quiero que me digas, no sé cómo estamos de hora. Es ¿Cuánto hace lo que último estamos? que voy a decir. ¿Ah, sí? Quiero que me digas. Last words. No, pero creo que debemos estar rozando el final. Ahora, no tengo el celular. No tengo nada, no tengo Yo reloj, tampoco, no pero tengo lo nada. sé. Sí, más o menos se perfila. Eso también siente uno. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Hay algo, ¿Cómo sentís que cuando las cosas estábamos están por hablando de la terminar? canción, yo escucho Jessico y escucho ese disco grabado en vivo que lo estuve escribiendo ayer, escuchando ayer para inspirarme, que es un disco muy lindo, Impuesto de Fe. Y ha pasado el tiempo, lo mismo que le pasa a él con las cosas de los narradores y probablemente con sus propias canciones. Sos el mismo, pero hay un cambio en la manera de componer, etc. No importa. No quiero volver sobre eso. Me parece que una de las virtudes de la canción, así como dije antes, que uno se apodera, la remite siempre, o casi siempre, o muy a menudo, remite canciones que escuchó en otro tiempo a su propia modificación vital o su repetición vital o lo que sea, o la remite a anécdotas de su vida, a momentos, etcétera, distintos momentos en que le escuchó, sensaciones distintas que le produjo una canción. Pero eso es un trastorno del tiempo. Es muy curioso porque entra directamente en el... ¿El gran poder de vocación, decís eso? Sí, y de trastorno temporal. Te pone momentáneamente, absolutamente en otro lugar, sin sucesión. No pasa con la novela. La novela, pasa como con las series, ahora que hay series, algunas muy buenas, que funcionan como la novela o como el folletín. Quiero decir, uno vuelve a encontrarse todos los días con lo mismo. Con las canciones no pasa eso. No corren, no tienen pierden el anclaje cronológico y le hacen perder a uno el anclaje cronológico. La tiranía de la sucesión con flecha. Lo trastornan. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Sospecho. No, digo yo. A mí me pasa. Claro, es según el oyente, supongo. Según el oyente. Tiene algo de generar un tiempo interno en el oyente, que es eso que vos decías, tiene eso de vocación que arrastra hacia un tiempo interno que lo despega de cuándo fue escuchada y de cuándo, sino en toda esa vivencia que generó en el oyente internamente. Y también te arrebata, ¿no? Sí, eso es lindo de la canción. Momentáneamente. Sí. A mí como última idea, ¿no? Algo de la canción. Vos decías, cuando hablaste de Jessico, hablábamos del cambio, uno, obvio que va creciendo, si bien es difícil eso de cambiar, uno va tratando de aportar y bueno, de no ser el mismo, de no volver a pasar por los mismos momentos, de no escribir lo mismo. Pero hay un momento que me gusta mucho en los compositores, que es cuando lograron una cierta madurez en la composición, que no tiene nada que ver
con el paso del tiempo, hay compositores que muy prematuramente fueron maduros. Por ejemplo, McCartney, ¿no? Que maduros en cuanto a que podían transportar una vivencia sin edad, que no reflejaban al autor que estaba atrás. Podía ser, McCartney podría tener unos 20 pocos años y podía ser la reflexión de un anciano que transportaba. Y ya mucho más campo para crecer no le queda. Le quedan variantes. Eso es muy le quedan variantes. Sí. Pero es un punto que a veces llegan los compositores de canciones. Y a mí me llama mucho la atención los que son muy prematuramente ya maduros, ya han logrado han logrado la experiencia total con la canción y saben cómo ir a cualquier lado. Otros, en mi caso y muchos más, lo van haciendo como un camino, como un proceso de enseñanza, de aproximación y cada vez hasta que llegan a una maduración. Pero en la novela también hay casos hoy en la poesía, ¿no? que seguro habremos visto infinitos, ¿no? De esos, bueno, infinitos, pero que son más, es decir, viste que hay escritores que se van poniendo algunos más interesantes. Sí. Y otros que solo porque fueron... Porque la narrativa se puede... Si uno no puede sobreponerse a la... puede vivir ciertos momentos sin la vanidad intrínseca que hay en el hecho de escribir, porque está eso y es innegable que hay parte de eso, una buena parte. Aprende. Si uno puede deponer eso, pasarlo por alto, ciertos momentos aprende. Y eso es suficiente, eso es muy beneficioso. Hay muy pocos, hay músicos precoces, como Mozart, como McCartney, que pueden escribir cosas impensables para alguien que no tiene experiencia de la vida y que habla de cosas que no saben, como Rimbaud, que no podían saber. Hay matemáticos precoces, hay jugadores de ajedrez precoces y poetas, poetas, músicos, etc. En algunos campos hay casos de precocidad muy llamativos, grandes. En la narrativa no. En la narrativa no. Hay muy pocos narradores, grandes narradores precoces. Carson McCullers, que escribió El corazón es un cazador solitario a los 22 años, un libro lleno de conocimiento de los seres humanos. Y, debo decirlo en su descargo, Vargas Llosa, que escribió La ciudad y los perros a los 21 años. Después creció y se hizo tonto. Rulfo. Y todos tememos eso también, ¿no? ¿No habré sido mejor cuando era más joven? No. ¿Rulfo? En mi caso no. Escribió bastante joven. La verdad es que no sé a qué edad escribió Rulfo esas dos cosas. El gran valor de Rulfo es que dijo, esto es lo que yo podía hacer, ¿no? Y es suficiente. Con eso es suficiente. Sí. Bueno, en fin. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir y por escucharnos. Y creo que esto es todo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Querés agregar algo más? Sí.